En el día de hoy vamos a estar hablando sobre los pueblos fenicios, los hebreos y la civilización china. Para ello, entonces vamos a continuar y vamos a identificar la ubicación geográfica de los fenicios y del pueblo hebreo. Entonces en este caso vamos a encontrar que están ubicados los dos en Asia Menor. Entonces aquí vamos a encontrar a los fenicios con tres ciudades muy importantes, que es Biblos, Sidón y Tiro. Y ya para el pueblo hebreo, entonces de igual manera vamos a encontrar que va a estar de gran importancia el reino de Israel y de Judá, con sus ciudades principales e importantes: Jerusalén, Jericó, Belén. Características entonces de los fenicios y de los hebreos. Entonces, ubicación: costa oriental del Mediterráneo para los fenicios, para los hebreos región de Palestina frente a la costa del Mediterráneo. Entonces, si se dan cuenta, estos son pueblos, ¿sí?, o que hacen parte de las civilizaciones mediterráneas. Economía de los fenicios: el comercio, la navegación y la colonización de tierras. Para los hebreos se dedicaron al cultivo y al pastoreo. Sociedad: formaron sociedades mercantiles, ¿sí?, totalmente comerciales. Y en los hebreos, la sociedad: creencia en Dios, a quien llamaron Yahweh. También aportes: sistematizaron un alfabeto, crearon la letra de cambio. Los fenicios y los hebreos: práctica de una religión monoteísta, quiere decir adoración a un solo Dios, y redacción del Antiguo Testamento. También pues Antiguo Testamento, y ya específicamente también hablando sobre el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y escritos por Moisés. Entonces, ya en los fenicios, dentro de esas características principales, vamos a encontrar que son comerciantes, pero también que son grandes navegantes. Entonces, la gran construcción de diferentes naves, en este caso naves que les va a permitir a ellos recorrer las aguas, los ríos y los mares para poder realizar sus intercambios comerciales. Y los hebreos, pues entonces sus actividades más reconocidas y destacadas: el pastoreo, el cual les va a permitir a ellos no solamente desarrollar una actividad, sino también que va a ser parte de su cultura como tal durante mucho tiempo. Aquí, para destacar de los hebreos, entonces religión: monoteísmo, se cree en un solo Dios. De esta religión de los hebreos, en este caso, desde el monoteísmo nacen las 3 grandes religiones, que va a ser el judaísmo, que va a ser el cristianismo y va a ser el islam. Y ya desde lo social, entonces sí quería destacar en ellos, quería que ustedes vieran cuál era la pirámide. Aquí aparece el rey, aparece los jueces, patriarcas y pueblos, pero en este caso el rey, que ha sido puesto por Dios, que ha sido instituido por Dios. El juez, entonces estamos hablando de los jueces, de todos aquellos que en un momento fueron llamados por Dios para salvar al pueblo hebreo de mano de sus enemigos. Entonces levantó a jueces. En este caso ahí aparece patriarcas, entonces son los jefes de cada familia, y ya el resto del pueblo. Entonces, si se dan cuenta, en esta pirámide social no vamos a encontrar esclavos, ¿sí? Entre los hebreos no se puede hablar de esclavos. Todos entonces harían parte del pueblo de Dios.
Antes de continuar ya con la civilización china, entonces también quiero destacar sobre el pueblo de los hebreos. Nosotros en clase anterior habíamos hablado, en la sesión anterior habíamos hablado sobre la región de Mesopotamia, los pueblos que se fueron generando en ese lugar, en ese territorio de la luna media fértil. Dentro de ellos encontrábamos los pueblos de Asiria y encontrábamos los pueblos también de Babilonia, que se convirtió luego en un imperio, el imperio de Babilonia. Ellos, ¿sí? Los asirios y los babilonios sometieron a los hebreos y tomaron parte de las riquezas y de los territorios que le pertenecían a los hebreos. Los hebreos tienen una gran historia frente al sometimiento que han tenido que sufrir por medio de sus enemigos. Dentro de ello, entonces vamos a encontrar a los asirios, vamos a encontrar los sirios, vamos a encontrar los babilonios, y más adelante nosotros también vamos a encontrar que los medo-persas también van a estar ahí sometiendo a los hebreos, luego los griegos, luego los romanos, que también estarán siendo parte de la historia de este pueblo escogido por Dios. Ahora sí, vamos entonces a dar lugar a la civilización china. Entonces, aquí ya vamos a iniciar con algo muy importante, y es la ubicación geográfica de esta civilización. Al igual que la civilización, en este caso de Mesopotamia y de la India, nosotros, al igual que la civilización egipcia, vamos a encontrar grandes ríos muy importantes donde se va a desarrollar estas civilizaciones. Entonces, en el caso de Mesopotamia, recordemos que estaban el río Tigris y el río Éufrates. Con la civilización egipcia, que hablamos en la sesión anterior, entonces encontrábamos el río Nilo. Y ya cuando hablamos de esta civilización china, entonces vamos a encontrar ríos muy importantes, que va a ser el río Huanghe y el río Yangtze-Kiang, el río amarillo y el río azul. Entonces aquí en el mapa podemos observar, ¿sí?, el río Huanghe y el río Yangtze-Kiang, que van a dar lugar a estas grandes civilizaciones. Es allí donde van a comenzar o a asentarse los primeros pobladores y van a dar lugar a estas civilizaciones y al desarrollo de las mismas. Entonces es importante que recordemos que esas grandes civilizaciones siempre se van a comenzar a desarrollar en torno a grandes ríos que les van a permitir a ellos desarrollar diferentes actividades, entre ellos la agricultura y la ganadería, entre otras. Entonces aquí ya podemos observar literalmente que está ubicada esta civilización también en Asia, al igual que veíamos nosotros en Mesopotamia, que también estaba ubicada en el continente asiático. También entonces resulta que esta civilización china comenzó a gestarse y a fundamentarse, ¿sí?, por medio de diferentes tipos de sucesiones familiares que se establecieron en este territorio. Y a esa sucesión de familiares se le van a llamar dinastías, las cuales permanecieron así asiladas durante mucho tiempo, permitiéndoles así la creación de una unidad cultural basada en la lengua y en las particularidades étnicas. Entonces estas dinastías pues tienen una historia, tienen una organización política y social marcada por el establecimiento de pocas familias que tenían gran poderío económico. Entonces recuerden que esas dinastías pues lógicamente tuvieron que tener gran liderazgo y lo mantuvieron por muchos años.
y así pues fueron generando grandes cambios en todos los aspectos de la vida social de toda la población, y esto pues referente también a la economía, a lo político, incluso también a la filosofía. Entonces por eso necesitamos tener en cuenta que las dinastías obtuvieron el poder también gracias al establecimiento de gobiernos monárquicos, ¿sí? O sea que de una figura principal que era el rey, quien era el poseedor de derechos divinos también, como ha pasado con otras civilizaciones que tienen derechos divinos dados por los dioses. Y esto pues a la vez generaba cierto miedo entre la población, que en general no se oponía a este tipo de gobierno dinástico. Entonces aquí podemos observar de la dinastía Shang qué tipo de gobierno, monarquía, la dinastía Shang, época también igual del 1026 al 256 a.C., también tipo de gobierno, monarquía, y la dinastía Qin, que también tuvo un tipo de gobierno de monarquía, pero también de imperio, de expansión de territorios como tal. Entonces, sometimiento de enemigos y la obtención de nuevos territorios. Religiones. Entonces, también vamos a encontrar que se van a desarrollar diferentes tipos de religiones, al igual que nosotros íbamos a encontrar la adoración a diferentes dioses. En este caso va a estar esta religión antigua, o estas religiones antiguas van a estar muy relacionadas con el pueblo. Ellos se vieron, en este caso los chinos, se vieron abocados a creencias de carácter muy naturalistas debido a la relación con el medio. En este sentido, pues a los fenómenos naturales, a los astronómicos, que para ellos eran muy significativos. Entonces ahí encontramos la mística que hace parte de su vida, el fundamento filosófico, y ahí vamos a encontrar el confucianismo, el taoísmo y el budismo. En este caso el taoísmo, pues su pensamiento se fundamenta en que el hombre debe vivir en armonía con la naturaleza, con el cosmos, que también pues que debe buscar la libertad y la inmortalidad. Eso desde el taoísmo. Aquí está el taoísmo, que estaría representado por el bien y el mal, que pues entonces nosotros vamos a encontrar también el confucianismo. Aquí entonces, que en este caso se basa en la práctica del bien, en la práctica de la convivencia sana y en la honradez y en la integridad. ¿Quién fue su fundador? Pues Confucio. Aquí también vamos a encontrar que hay una base teórica que estarán consignados en 4 libros. Vamos a encontrar también el budismo, pues también con su fundador, que en este caso fue Siddhartha Gautama. Su pensamiento se desarrolla en la práctica y entrenamiento de la atención, la ética y la sabiduría. Eso en cuanto a la religión china. Aquí ya vamos a encontrar nosotros la muralla china, que esta fue una gran obra de ingeniería. Fue construida durante un largo periodo, en este caso desde el siglo V a.C. al siglo XVI después de Cristo. Esta muralla entonces pues constituyó una gran obra que hasta el día de hoy sigue marcando, y es un legado muy importantísimo que nos ha dejado esta civilización antigua hasta el momento. La civilización china se constituyó bajo el modelo feudal, esto cuando hablamos desde la Edad Media, pero también cuando hablamos de esta gran muralla china, también fue creada por muchos monarcas. Se cree que cerca de 400.000 chinos trabajaron por esta construcción, que en este caso
fueron utilizando diferentes materiales y asimismo pues fue hecha o elaborada, construida por secciones, y esto se fue llevando a cabo también de acuerdo a las diferentes dinastías. Aparte de esto, pues entonces esto fue también como una parte de defensa ante sus enemigos, en este caso ya en la Edad Media contra los hunos, para protección de los hunos, para protección de los mongoles en la Edad Media, y también pues ya en la Edad Antigua hay diferentes tipos de enemigos que podían rodear a China y a sus, en este caso, y a cada uno de sus emperadores. Otra obra muy importante que es necesario resaltar es el ejército de terracota. Entonces aquí vemos que sirvió para satisfacer las ambiciones del primer emperador chino, que quería seguir manteniendo su poder en el más allá. Recuerden que la mayoría de las civilizaciones le dan mucha importancia a la vida después de la muerte. En este caso, por lo general, lo que hacían los emperadores era al morir, entonces matar a muchos, ¿sí?, a muchos soldados para que lo acompañaran después de que muriera y pudieran llegar a esa vida que continuaba. Entonces, en este caso, se le recomienda a este emperador de que no mate, ¿sí?, que no se lleve consigo a un ejército, sino que en este caso lo que crearon fue a los soldados de terracota, al ejército de terracota. Y de esta manera pues entonces se da lugar a este tipo de representaciones para poder llevar un legado y un ejército después de la muerte y que acompañaran a este emperador. Entonces los antiguos chinos veían la muerte como una continuación de la vida terrenal, por lo que cuando una persona moría, dentro de la tumba se colocaba todo lo que necesitaría para el viaje final. Entonces es importantísimo también tener en cuenta que este es otro tipo de legado que nos dejan a nosotros, ¿sí?, que es no cualquiera puede hacer este tipo de réplicas. De cada soldado tiene sus propios detalles en particular, no se repite ninguno. Entonces es muy importante este tipo de hallazgos que hasta el momento pues nos dejan sorprendidos. Entonces ahí, como pueden ver, en la actualidad se han desenterrado 8.099 estatuas y se cree que todavía quedan más por descubrir. Aparte de eso, pues sus grandes construcciones, sus templos y demás, que también pues todavía se pueden evidenciar en la actual China. Luego de esto, entonces, queridos estudiantes, ya teniendo en cuenta estas características generales de los fenicios, de los hebreos y de la civilización antigua de China, entonces van a continuar ustedes realizando el taller número 3. En la sesión anterior habían desarrollado los 3 primeros puntos que correspondían a la civilización egipcia. Ahora, en ese mismo taller número 3 van a continuar, pero van a realizar el escrito de los fenicios y los hebreos de acuerdo al cuadro que encuentran en el módulo y que también nosotros aquí analizamos o trabajamos en el video. Al igual, tienen que realizar el mapa conceptual y el dibujo de la muralla china, que también encuentran ahí en el módulo. Entonces, como tal, serían esos 3 punticos que corresponden a la continuación del taller número 3 del módulo. Y eso pues entonces será entregado en la próxima sesión.